al horario previsto. La razón es que, como ya les hemos informado, nosotros solicitamos este acto pues desde mayo y recibimos la notificación de la mesa del Congreso a través del secretario general del Congreso y el Estado Mayor de que estaba aprobada y que nos teníamos en contacto con el departamento correspondiente de Relaciones con Instituciones, Relaciones Institucionales, para acordar los detalles prácticos, la sala, el día, el horario y demás elementos. Y así lo hemos hecho, trabajando con muchísima ilusión desde mayo hasta este día, hasta hoy. Sin embargo, como saben, el jueves aparecieron algunas entradas en determinados medios. No es de extrañar cuáles fueron los primeros que lo recogieron. Algunos medios afines a los grupos del gobierno, Sumar y PSOE, en el cual indicaban que la mesa del Congreso había retirado la autorización. Sabemos que no estamos ya en un Estado de Derecho, pero esta es la muestra de hasta dónde hemos llegado, porque eso que los medios de comunicación sabían, nosotros no teníamos conocimiento, ni la mesa del Congreso se ha dignado, al menos, ni ya por cortesía, ni mucho menos por aspectos jurídicos, notificarnos que aquello que nos habían autorizado estaba cancelado y a darnos las razones por las cuales se producía dicha cancelación, porque cualquier órgano administrativo que tome una decisión, y máximo si es en la mesa del Congreso, que se entiende que debería ser como órgano de la soberanía nacional, pero mucho más respetuoso, porque sabemos la división de poderes y esto de los derechos fundamentales fundamentalmente es para que lo hagan los poderes públicos, no tanto los ciudadanos, que tenemos menos posibilidades de dañar el bien común. Bueno, pues ni siquiera han tenido a bien notificarnos la cancelación. Recurrimos el viernes a toda prisa al Tribunal Supremo, que era lo único que podíamos hacer en nuestra mano. El Tribunal Supremo tenía 24 horas para fallar, ha cumplido el plazo, pero nos ha transmitido que en la medida en que no teníamos el acto que estábamos recurriendo, únicamente teníamos indicios de que existía dicho acto, no teníamos la notificación, no podía tomar cartas sobre el fondo del asunto, lo cual para nosotros también es una cierta intervención, así se lo iba a supuestar la Tribunal Supremo, precisamente el causante del perjuicio, que encima no nos daba la posibilidad de recurrirlo, al menos jurídicamente, conforme a nuestra legislación positiva. Dicho esto, lo importante para nosotros es que Dios estuviera presente en el Congreso, no nosotros. Nosotros somos muy contingentes y queremos o no ir más accidental. Pero sí nos hacía mucha ilusión que a través de cosas segundas, por una vez, Dios, que es el único fundamento sólido de cualquier sociedad y de cualquier ordenamiento político, pues pudiera estar allí, ¿no? Pero el hombre propone y Dios dispone, humildemente aceptamos su designio y aquí estamos en este foro en donde les damos muchas gracias por su atención. Sin más, voy a dar palabra a la primera mesa, pero con este foro lo que pretendíamos era poner al servicio del conjunto de la sociedad lo mejor que hemos recibido, que es nuestra fe, que creemos que es un pilar fundamental para la construcción de España y de Europa. Como primera parte del foro, por ello, queríamos recoger el testimonio de los llamados padres fundadores de Europa, recoger ese legado que, basado en la concepción cristiana de la persona, de la sociedad y, por supuesto, en Dios, no solamente con la concepción cristiana, que es muy importante, pero es importante el creador de la naturaleza y aquel que nos da esta concepción, pues pudiera estar presente también en esta construcción europea. Y vemos cuando nos hemos ido alejando de ese proyecto, seguramente, pues con más pies de barro, el proyecto se va tambaleando. Tanto España como Europa comparten una historia que solamente se puede entender a la luz de la fe, a la luz de la cruz, y eso es también lo que queremos reivindicar hoy, poder poner al servicio de nuestros compatriotas españoles y europeos todo lo que esto implica y defender esa concepción. Sin más, voy a dar la palabra al vicepresidente de la Fundación, Vicente Medina, que nos va a introducir este primer foro. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos.
y bueno, y haber superado todas las dificultades que se nos han ido poniendo. Bueno, este primer bloque es una fe que construye el origen de España. El origen de España y Europa. Unas breves palabras antes de introducir a los dos ponentes, bueno, que son conocidos, pero bueno, ¿qué sería Europa? ¿Qué sería España sin la fe, sin el cristianismo? ¿Qué sería sin Cristo y sin la palabra de Dios? Nadie mejor que España para saber lo que ha sido una época sin Cristo y una época con Cristo. Nada mejor que España para saber los orígenes, de dónde surge toda la reconquista, cómo surgen, cómo se evangeliza desde gente tan clave para la historia de España como nuestros reyes católicos, que marcaron un principio y un final, ¿no? Un final de una España que estaba limitada a la península, a un principio de una España que se extendía a toda Hispanoamérica y cuyos frutos, pues muchos de nosotros los estamos viviendo ahora, mucho más en estas fechas, con ayer el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, ¿no? Donde vemos cómo la cultura, cómo el catolicismo fue extendido no solamente por España, no solamente por Europa, sino también al otro lado del océano, a Iberoamérica, Hispanoamérica, incluso más allá, a las Islas Filipinas, etcétera, que ha sido muy agradable ver cómo este año también se recordaba aquellas tierras remotas de España, que fueron una vez de España. Poco más que decir, simplemente eso, que el principio está, como ha dicho muy bien José, en la fe, está en la palabra de Dios, en la palabra en Jesucristo, que ha sabido cómo guiarnos y espero que nos sepa guiar durante muchos más años. No me enrollo mucho más, porque yo creo que no es interesante escucharme a mí, sino los ponentes. En primer lugar, voy a dar la palabra, bueno, quizás algo técnico, es el tema, las preguntas que quieran hacerlo, las compañeras que han organizado todo esto, Paloma, Marta, Constanza, pues tienen unas notitas por ahí, unos papelitos que si quieren se las piden, ponen ahí las preguntas que ustedes consideren y nos las hacen llegar y así mantenemos un poco el orden. Bueno, lo siguiente. Primera persona que va a participar aquí a mi izquierda, don Javier Montero Casado de Amezúa. Me ha pasado aquí su currículum, que es, pues, no digo breve, me lo ha puesto en puntos, pero desde luego es importante. Casado, con 6 hijos, 7 nietos, seguramente que es lo más querido por él, ¿vale? Licenciado en Derecho en el 69, perteneció al Cuerpo Jurídico Militar, al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, desde el 88 hasta el 2008, que se prejubiló, administrador principal de la Unión Europea, desde el 2008 al 2016, traductor de lengua francesa en la Fundación Mayer sobre Sagrada Escritura y Teología. Bueno, ya ha presentado comunicaciones en congresos católicos, en vida pública y, bueno, y también ha sido ponente. Yo creo que poco más, solamente que 20 minutos tenemos. Muy bien. Como han escuchado, yo soy militar, a mí me han dicho 20 minutos, estaré 20 minutos. Como se trata de saber un poco cómo la fe ha influido en la construcción de Europa, a mí me ha parecido importante guiarme al principio de 2 textos que he podido leer en el libro de Henry Brookmans, que es un colaborador estrecho de Ramonet, y en el que se cuenta, el libro se llama, está a disposición, está en francés, pero en fin, está editado, se puede comprar, se llama La idea europea 1920-1970. En este libro hay un párrafo que me parece muy significativo de lo que yo quiero transmitir. Él está contando un poco cómo se inicia la Unión Europea y cómo van, después del discurso del 9 de mayo, cómo van un poco expandiendo la idea de lo que se había manifestado el día 9. Y dice, se trataba de negociaciones con un estilo nuevo. No nos tratábamos como adversarios, o en cierto modo como socios de un negocio simplemente. Nos terminamos convirtiendo en miembros de un mismo equipo responsables de una tarea común.
En consecuencia, ya no se trataba de dar lo menos posible para obtener lo más posible, sino que protagonizábamos una búsqueda en común tal y como el propio Schuman lo había definido. Página 166 del libro. Solamente este párrafo os da una idea de hasta qué punto ha sido, digamos, previsible el que la Unión Europea pase las dificultades que está pasando por el momento. Porque hay una frase que es muy posterior, evidentemente, porque es de Margaret Thatcher, pero que se pronuncia en la época del Tratado de Maastricht. ¿Qué es lo que dice Margaret Thatcher? I want my money back. Esa frase es exactamente lo contrario del párrafo que yo acabo de leer. Otra cosa que cita este libro que me parece también muy interesante es que esta nueva mentalidad, este modo nuevo de negociar, que por cierto, tómese nota de que se trata de negociar entre dos países que tan solo 5 años antes habían estado ametrallándose en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es que no nos damos cuenta de lo que es eso. Pero es que hacía 5 años que había terminado la guerra. Y se trata de hacer convivir a alemanes y franceses, en su mayoría, porque los demás países del principio de la Unión Europea son pequeños. Y este autor le da mucha importancia al Club Jean Moulin y al filósofo Mounier, porque dice que de alguna manera esas ideas estaban en el corazón de las personas que iban de alguna manera negociando para lograr establecer la Unión Europea, inicialmente la Comunidad Económica Europea. Y ahí son ideas que también son muy interesantes. Leo el mismo libro de Brumas. El individualismo libertario que había inspirado a los jacobinos llevaba a la atomización, que a su vez suscita que surja el Estado absoluto como contrapartida. Con el polvo de los individuos atomizados se ponen los cimientos de los estados totalitarios. El hombre no es un individuo, sino una persona responsable, libre, comprometida y autónoma, un ser con identidad propia. El compromiso cívico era algo cada vez más difícil de lograr, a medida que el Estado centralizaba, absorbía los cuerpos intermedios, territoriales, funcionales y profesionales, e incluso la célula inicial, que es la familia. Es pues necesario restablecer las libertades concretas y al tiempo las solidaridades reales. Se trataba así de un orden nuevo. Página 75 del libro. Está claro que en ambos casos nos referimos a ideas que están en el patrimonio de la fe católica. Entonces, ¿qué es? A mí este micrófono me pesa mucho. Lo siento porque me tiembla el pulso. Es que había... No, por favor. En el vaso, si fuera una flor. Bueno, le daremos el encargo de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había que desterrar, por ejemplo, el nacionalismo, que había sido el detonante del conflicto. Eso exigía, digamos, tener en cuenta que había naciones, pero que el nacionalismo no podía ser, de alguna manera, el elemento que podría cohesionar. La idea de Jean Monnet en el discurso del 9 de mayo, no sé si, no lo he dicho todavía, es muy significativo qué es lo que ocurre cuando el discurso del 9 de mayo, que es, digamos, terminado el Consejo de Ministros, resulta que le dice a la prensa el presidente del gobierno, ahora va a intervenir el ministro de Asuntos Exteriores, y lanza la idea de la comunidad de carbón y de acero entre Francia y Alemania. Y esboza un poquito cuáles son las líneas. Y al final, un periodista levanta el dedo y dice, pero bueno,
esto que está usted haciendo, esto que está usted imaginando, esto es un salto en el vacío, esto es un salto hacia adelante, pero es un salto que no sabemos dónde va. Y el otro le dijo, sí, sí, es un salto a lo desconocido, pero esto se va a poner en marcha. Eso es muy importante precisamente por lo que voy a decir ahora. Y que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Lo que es nuevo en el origen de la Unión Europea es precisamente lo que llevaba el ánimo de los que estaban negociando, y como he dicho antes, no se trataba de dar lo menos para recibir lo más. Se trataba de que había que cohesionar los países compartiendo algo fundamental, que era, por ejemplo, las fuentes de energía, que así es como se empieza la Unión Europea. Entonces, lo que ahora me parece importante suscitar es que ese intento se apoyaba en unos valores. Y ahora voy a leer un párrafo que no es del autor al que he citado, sino que es de Manuel García Morente, filósofo, y es lo más importante que voy a decir en los 20 minutos, de los cuales me quedan pocos. Pero este párrafo es fundamental. Escuchen lo que voy a decir. Los valores, digo porque vamos a hablar de los valores, que todo el mundo habla de valores. Los valores son objetivos, porque de ellos se puede discutir, mientras que de los sentimientos, no. Lo que hace que confundamos valores y sentimientos es que las dos nociones tienen como característica común la polaridad. Es decir, que se ven como positivos o como negativos alternativamente, se desprecian o se aprecian. Sin embargo, entre estas dos polaridades hay una diferencia, porque mientras que la polaridad de los sentimientos no está fundada lógicamente, la de los valores sí, aunque su mayor o menor evidencia dependa de cada visión subjetiva. Parece que estoy hablando de metafísica, pero estoy hablando de una cosa que es fundamental para lograr la cooperación que estaba planteando Jean Monnet y que estaba planteando Schuman. ¿Por qué? Pues porque Europa, para poder echar adelante, necesitaba un núcleo ético. Y ese núcleo ético no podía ser de raíz, como dice aquí, no racional, sino sentimental, porque de los sentimientos no se puede discutir, de los valores sí, aunque se perciben según la formación de cada cual. El núcleo ético esencial al que me refiero es esencial en la Unión Europea porque un famoso jurista, Giorgio Del Vecchio, decía que es imposible una unión digamos, un acuerdo en la sociedad si no se tienen las ideas sobre la naturaleza humana en común, que es totalmente imposible. Entonces, haciendo una especie de recorrido rápido, porque ya me he comido 10 minutos, pues diré que se puede proponer, lo he tomado, creo, esto está tomado de un discurso, creo, de Juan Pablo II. Dice, ¿qué cosas son las fundamentales, las que serían esenciales para que los países se pudieran poner de acuerdo, en común y funcionar, respetándose como es natural cada uno su soberanía? Y decía, es necesario que haya control del poder por el derecho, la inviolabilidad del derecho por el poder. Es decir, el poder no puede ser propietario del derecho. Reconocimiento de unos derechos de la persona superiores al poder normativo del Estado. Tercero, rechazo del mito del nacionalismo excluyente, con reconocimiento de la nación
como peculiar forma de vida y mantenimiento de los valores ya consagrados como las libertades y los derechos humanos formulados en las cartas y en las constituciones. También en este discurso se hablaba de carencias, es decir, que es necesario que Europa reflexione porque no puede haber preponderancia del éxito económico, no puede cultivarse el materialismo, no puede tolerarse la no protección de aquellos que no pueden defender sus intereses. Es necesario hacer frente a las amenazas a las libertades por medio de la manipulación de la opinión pública y falta que se confíe en el vigor doctrinal y moral de expresión humanista de la vida. Ahora voy a pasar a hacer una reflexión de lo que puede desprenderse de la evolución de la Unión Europea desde los años en los que se funda hasta en la actualidad. Porque es muy importante darse cuenta que si empieza el año 50, en el año 50 la idea que tenía Schuman era la de que estados soberanos tenían que cooperar. No se estaba hablando de que estamos poniendo las bases de una federación, que también había una parte importante de las personas que hablaban de la Federación Europea. Pero eso no es la idea que tenía Schuman, porque lo que hace verdaderamente a Schuman digno de ser canonizado es que pone a los países de acuerdo para compartir las fuentes de energía, no con la mentalidad de Margaret Thatcher, del money back, sino con la mentalidad de compartir las fuentes de energía y lograr una máxima utilización en beneficio del bien común de los estados. Incluso, y esto es un inciso, pero que es importante que se anote, en el discurso del 9 de mayo, Schuman habla bastante de África, porque dice, yo quiero que la Unión Europea sea un poder económico, pero la Unión Europea tiene mucha responsabilidad como consecuencia de lo que fue y de lo que ha sido el reparto de África famoso y toda la labor que Europa, tanto Inglaterra como Alemania, como Francia, sobre todo, toda la labor que han hecho. Y esos países africanos tienen derecho también a que nosotros les saquemos un poco de la pobreza. Entonces, me importa mucho decir que Schuman concibe podríamos decir que es una institución de estados. Una institución, la institución es una idea muy buena de Oriu, el jurista, no de Oriu el hijo, sino del padre, Maurice, no André, que es el hijo. Y la idea de la institución es muy útil porque es una idea que arropa la realidad. Y tan institución es la corona de Inglaterra como, lo dice el propio Orion, como el monumento al soldado desconocido. Es algo que une. Entonces, aquí de lo que se trataba para Schuman es de poner a colaborar a los estados y entonces diseña una cosa perfecta, asentada ¿en qué? En el principio arbitral. Es decir, ustedes nos ponen de acuerdo, bueno, pues este señor lo ponemos aquí, ustedes dicen que confían en él y este señor les ayuda a poner orden en las cosas que les han ustedes hecho pelearse. Y ese es el rol de la Comunidad Económica Europea. Yo voy a intentar eludir la idea de la Unión Europea, porque me parece que es un paso en falso. Así como este primero es un paso a lo desconocido, este otro es un paso en falso. En el esquema de Schuman tienes la Comisión, el Consejo y la Cámara, y luego tienes ya el Comité Económico Social, el Tribunal de Justicia, etc. Son tres los principales protagonistas. ¿Qué pasa? Que la Asamblea representa a los parlamentos de los Estados miembros
El Consejo representa al Consejo, a los consejos de ministros de los Estados miembros, y la Comisión es la que tiene el privilegio de promover las cosas. Es decir, es la que somete a los estados las iniciativas, el monopolio de la iniciativa. Cuando yo llegué a Bruselas, que todavía la Comisión, no, la Comunidad Europea era una Comunidad Europea, a pesar de todo el espíritu era ese, pues la verdad es que lo que les apasionaba a los funcionarios con los que yo hablaba era precisamente eso. El derecho de iniciativa. ¿Por qué? Porque Europa estaba en las manos de la Comisión, y la Comisión lo que hacía era someter a los Estados miembros iniciativas. ¿Por qué? Porque les decía, ustedes han acordado esto, esto, esto y esto, y por lo tanto, para hacerlo es necesario esto, otro, que sepan ustedes que esto está implícito en lo que ustedes iban haciendo. La Comisión era realmente la que hacía avanzar a la Unión Europea. Luego se produce, como ya me queda muy poco, luego se produce en la evolución de la Unión Europea un momento difícil. Bueno, ya se sabe. Primero, el año 73 entra el Reino Unido. De ahí podemos pasar al año, digamos, vamos a pasar al año 92. En el año 92 entra, es muy importante el que presidía la comisión cuando yo llegué, que a mi juicio es Jacques Delors, es realmente el presidente de la comisión que más claramente veía lo que se había hecho y lo que había que hacer. Y este extraordinario presidente lanzó dos preguntas al aire, a los propios funcionarios también, y a la gente que sigue la política europea. Tal como estamos y después de lo que había sido Maastricht, etcétera, decía él, estamos en una encrucijada. Hace falta saber si ampliamos o profundizamos. Planteaba una alternativa. O sea que si se profundiza, no se amplía. Si se amplía, no se profundiza. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que ampliamos y profundizamos. Porque la profundización ya habíamos dado el paso con Maastricht, porque la unión monetaria es, que quieras que no, una profundización brutal en la unión, y se siguió ampliando, y llega el momento en el que termina la última ampliación, que es el 13, que es la de la ampliación del país del este, ¿cuál es el del año 13? Croacia, y justo 7 años después el Reino Unido se va. Como ya llegamos a los 20 minutos, pues muy interesante que sea todo lo que queda por decir, no lo voy a decir, pero voy a decir una cosa para que cada uno la interprete como crea conveniente. Y es, cuando yo era estudiante, bueno, retengan lo que acabo de decir, Inglaterra entra en el año, 3 años después, en el año 1973, y tan solo 3 años después se toma una decisión que a mi juicio es una decisión que descoyunta la Unión Europea, que es la decisión de que la Asamblea sea un parlamento elegido. Con lo cual, a la Comisión le dejas en una situación muy difícil, pero muy difícil. No es lo mismo dialogar y proponer y hacer un seguimiento de lo que los estados hacen que lo que provoca el que sea un parlamento electivo. Y entonces se produce una dualidad. Por una parte, los ciudadanos votamos parlamentos nacionales, pero luego resulta que votamos un parlamento europeo. Y eso porque decían que era un déficit democrático. A
A mi juicio eso es una equivocación, porque la asamblea era una asamblea de representantes de los Estados miembros. Bueno, pues es que es una pena, pues esto lo tengo que explicar, no me da tiempo. Bueno, pues escuchad, cuando yo salía de la facultad, el año 67, a los 2 años se celebraba el centenario del Tratado de Versalles. Cuando yo iba por la calle, 2 años después, vi una revista en un kiosco. La revista era una foto de los militares cuando termina la Primera Guerra Mundial. El estudio de la Primera Guerra Mundial lo hacía el número en cuestión de la revista. ¿Sabéis cuál era el título grande de la revista? La Europa que había que destruir. Damos las gracias a Javier y bueno, damos la palabra a continuación a Monseñor Ventura, que bueno, va a hablarnos de el catolicismo, la fe y España. Me van a permitir que me ponga de pie porque si no veo las caras no sabría yo hablar, al menos comunicar. Avísenme ustedes, son las 5:25 más o menos el tiempo de reloj. El tema que se nos ha propuesto es el siguiente. Dice, una fe que construye. El origen de España es lo que a mí me corresponde, y Europa, para aportar una visión sobre cómo nuestra fe ha ayudado a construir la sociedad española y europea. En la filosofía del derecho hago referencia a un libro que publicó nuestro amigo que tengo ahí delante, de García Morente, con 2 conferencias. Se distingue entre sujeto y persona. Sujeto soy yo y mis actos. Pero a la medida que mis actos me van haciendo a mí, se va construyendo, edificando una personalidad. Cuando decimos España, ¿qué estamos diciendo? Porque España ya arrastra una historia larguísima y ahora mismo estamos en una serie de sucesos que son los actos que no acaban de perfilar lo que ha sido toda esa riqueza de la historia de España. España, dice García Morente, no es la geografía, no es la lengua, dice que la lengua dice que es importante, ¿no? España, al final, en la, diríamos, construcción que nace, las etapas que él define, la romanización, la primera. Nosotros tenemos la tradición, lo celebramos ayer, de la vida de Santiago de España, no hay testimonios escritos. El deseo de San Pablo de vivir a España, no hay testimonios escritos, y su deseo en la carta de los romanos. Pero ya desde el siglo II se habla de que la fe ha sido introducida en esta tierra. Pero estamos en una romanización, la civilización de los pueblos o las personas que vivían aquí bajo el impacto de lo que significa Roma con el derecho. A la medida en que va pasando el tiempo, entran los visigodos, la segunda etapa, que distingue Morente muy claramente, que comienzan por ser arrianos. Ahora estamos a 1700 años del Concilio de Nicea, 325, presidido por un obispo español, Osio de Córdoba, donde se define frente a Arrio que el Hijo de Dios, según el lenguaje de la Escritura, es consubstancial al Padre. Por tanto, es hombre verdadero y es Dios verdadero. Eso tiene una importancia enorme desde la encarnación y desde esa definición del Concilio de Nicea de 325, porque luego la doctrina social de la Iglesia, el catecismo, hablarán del reinado social de Jesucristo. Eso lo dejamos ahora, volveremos sobre ello después. En el tercer concilio de Toledo, Recaredo se convierte al catolicismo y la monarquía es católica. Y eso impregna ya con ese hilo de oro que es el catolicismo la historia de España. Viene la invasión musulmana y los siglos que pasaron con el inicio de la Reconquista hasta 1492, fecha que ayer celebramos, y por tanto la conquista de Granada que concluye ya
toda esta etapa de la reconquista y nace el descubrimiento del Nuevo Mundo y desde ahí el concepto que vendrá de la hispanidad. Dicho rápidamente y citando casi literalmente lo que dice García Morente. Por tanto, ¿España qué es? Después de todo ese proceso, dice él, España, lo hispánico, coincide sustancialmente, no de manera accidental, con el catolicismo. España es la cristiandad, es el catolicismo que impregna todo lo que es, en este caso, la monarquía española y después todo lo que es el imperio español. Son las bases del catolicismo. No se podía hablar de España, no se puede diferenciar hispánico de católico, hispanidad de cristiandad, por lo que es los principios católicos que inspiran en este caso el caminar de un pueblo y el gobierno de un pueblo. Esto se puede expandir, si queréis extendiéndolo más, hasta el siglo XVII, donde España todavía conserva, aquí en este territorio de la península de Canarias, y lo que significa todos los pueblos hermanos de Hispanoamérica, incluido Filipinas, el norte de África, lo que llamamos una cristiandad ya más reservada, porque ya los demás pueblos cercanos a nosotros ya caminan por otros derroteros. Ahora vivimos un momento en que todo eso ha quedado disuelto. Pero, diríamos, el origen de España está pegado a lo que es la fe en el seno de la Iglesia Católica, porque aquí hay una cosa muy importante que la resalta mucho el Papa Benedicto XVI. Y es que cuando la fe de Jesucristo llevada aquí por los apóstoles a esta tierra, a nuestro occidente, no hace empalme con las religiones mediterráneas, sino con aquellos buscadores de la verdad. De tal manera que el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado por nosotros se une a la filosofía de aquellos que buscando la verdad la van a encontrar plenamente en aquel que ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, que no se trata de algo que pueda descansar, como decía el ponente anterior, en los sentimientos de la persona, sino en la objetividad de lo que es la misma realidad nuestra como personas que parte del principio de la creación. ¿Cuál es el drama actual? El drama actual es que se ha olvidado, por todo un proceso de secularismo y de secularización, se ha hecho lo que llamamos el eclipse de Dios en el lenguaje de Juan Pablo II y se ha olvidado el principio de la creación. Por tanto, ¿de dónde venimos? Cuando queremos reflexionar sobre la persona y sobre las dimensiones de la persona. Persona es un ser en relación, la relación interpersonal, el amor conyugal, desde el matrimonio a la familia, nosotros primero, de la iglesia doméstica o de la comunión de personas que es la familia, y la apertura al nosotros social. ¿Con qué principios lo podemos hacer? Si hemos olvidado la creación, no hay orden. No hay más que metafísica de la libertad. Cada uno puede construir y edificar su persona como quiera. Personalmente, puede incluso abrirse a la realidad de lo que puede ser el amor. Y en este caso, dependiendo de la opinión de cada uno y la vocación que es primordial a la persona, porque hemos sido creados con vocación al amor, desde ahí, diríamos, hay una deconstrucción de todo el edificio que había supuesto el catolicismo, impregnando desde la creación la sacralidad de la vida humana, desde la sacralidad de la vida humana, al ser creados diferenciadamente como varón y mujer, la vocación primordial al amor, al matrimonio, y desde el matrimonio la procreación, que significa colaborar con Dios para la creación de las personas. Solo Dios crea, los padres cooperan, y la educación. Y desde ahí, con una realidad desde la familia que es cuasi soberana, todo es prepolítico, pues se hace la apertura al nosotros, que tiene como un espacio, un nosotros social, de fraternidad, porque todos somos creados en imagen y semejanza de Dios, y todos por el bautismo somos hijos de Dios. Por tanto, el espacio del nosotros social es un espacio de fraternidad. Esto lo inspira el catolicismo y la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué ha pasado? Lo mejor para reflexionar sobre lo que ha pasado está en la introducción a la encíclica del Papa Juan Pablo II, Evangelium Vitae. Ha pasado lo siguiente: se ha apagado la luz, ha desaparecido Dios, se ha hecho un eclipse, nos hemos quedado oscuras. No sabemos ya cuál es nuestro origen, el origen es el amor de Dios que nos crea, en su infinita sabiduría. No sabemos quién sustenta nuestra realidad, porque no hay nada donde apoyarse. Dios es el fundamento de nuestra realidad en su providencia, y lo que es más grave, no sabemos a dónde vamos, no hay meta. Estamos celebrando, he dicho, los 1700 años del Concilio de Nicea, pero estamos celebrando también los 100 años de la encíclica de Pío XI, Quas Prima,
donde establece la fiesta de Cristo Rey y habla de ese reinado social de Jesucristo, que como hombre debe de reinar. Él es el rey, no ha querido ejercer. Mi reino no es de este mundo, pero deja los principios de la propia fe cristiana, el catolicismo, para el buen gobierno de los pueblos. Porque hay algo que es evidente. Sin la referencia a Cristo, todas las realidades naturales de la persona no alcanzan su plenitud. No hay plenitud sin lo cristiano, que es la plenitud de lo humano. El hombre es Jesucristo. Hemos sido creados a imagen de Dios, tenemos aliento divino y por tanto deseo de Dios y deseo de eternidad, pero esa llamada de que es personal de cada uno y que es el espacio que hemos de construir entre todos desde el bien común para la perfección de la persona, sin Cristo es imposible. Pero vayamos por partes. Eclipse de Dios y por tanto en la oscuridad, en las tinieblas, porque se ha apagado la luz, no sabemos ni el origen, ni el fundamento, ni la meta, la razón no tiene el atrevimiento y el coraje para afrontar el tema de la verdad objetiva. Hoy cuando se habla de un derecho, ¿de qué se habla? Dice el Estado de Derecho referido a España. ¿De qué se habla? El derecho es el conjunto de las leyes, eso es el derecho objetivo, dicen, y el otro es un derecho subjetivo, derecho que cada uno quiere tener porque considera que es susceptible de crearse el derecho. Y por tanto exigir que la sociedad y el Estado se lo reconozcan. Es el derecho subjetivo. Pero esta reducción de lo que es el derecho no hace justicia a la verdad. El derecho, decían los medievales, y nos remontamos a lo que fue, diríamos, el gran inspirador de todo lo que es después del descubrimiento del Nuevo Mundo, la filosofía que nace y la teología en la escuela de Salamanca y también en Alcalá de Henares. ¿Qué es el derecho? Los tratados que escriben se titulan De Justitia et Jure. El derecho es lo justo, lo que hace justicia a la realidad de las cosas, lo que hace justicia a la realidad de la persona. Y por tanto deriva de la justicia. Si no hay justicia, no hay derecho. No es simplemente el conjunto de leyes, cada vez hay más leyes. ¿Pero de dónde emanan? De los principios objetivos de lo que es el bien de la persona, de lo que es el bien común, de lo que es el bien de la sociedad. No, de la voluntad de las mayorías. Porque aquí se ha dado una reducción muy seria, por eso tenemos delante un panorama que hemos de afrontar desde los principios católicos de nuevo. Una reducción, en este caso, de la comunidad natural, es decir, la persona humana en su diferencia de una mujer, el matrimonio, la familia, los hijos, el nosotros social, eso que llamamos las realidades intermedias, el municipio, las instituciones humanas, etcétera, etcétera. Todo esto ha quedado reducido. La primera reducción, la comunidad natural ha sido reducida al Estado. El Estado ocupa ahora todos los espacios. El Estado ahora define incluso qué es la vida humana, define lo que es la persona, se atreve a decir lo que es el matrimonio, se atreve a disolver lo que significa el bien social de la familia, se atreve a todos los campos. Esto es una reducción que tenemos que ser conscientes. Es decir, el Estado no es la comunidad natural y no hace justicia a la comunidad natural. Pero es más, el concepto de pueblo, concepto de comunidad natural, ha sido reducida a masa. Pero es una masa de individuos, lo decía usted también. Una masa de individuos con este individualismo, diríamos, galopante, que nos atraviesa toda la realidad que convivimos, de tal manera que tan solo el sufragio universal, cuando hay elecciones, hacen de esa masa algo que pueda aportar cada uno con su voto o con su sufragio para... Pero esto no es así. El origen de la sociedad no es así. Aunque haya triunfado Hobbes y Rousseau con el contrato social, el origen de la comunidad natural no es ese. El origen de la comunidad natural, lo que llamamos la sociedad y en la cumbre, lo que es el gobierno, bien sea con una forma democrática, bien con la monarquía, bien con un Estado confesional, bien con un Estado que no sea confesional. La realidad de la comunidad natural tiene su origen en la sociabilidad que va con el ser de la persona. La persona es un ser en relación y por tanto, un animal político, decía Aristóteles, por tanto desea vivir en sociedad, necesita vivir en sociedad. Y ese es, diríamos, el origen de la comunidad natural, que tiene su origen remoto en Dios, que lo ha creado así la persona, y que tiene su origen en las personas
que conviven y originan lo que es la misma sociedad, pero con realidades que son prepolíticas. Para Antonio es una realidad prepolítica. Mis padres que fundan el matrimonio y desde el matrimonio mi familia son realidades prepolíticas. Y por tanto tienen su propia realidad que les da consistencia y su propia finalidad. De tal manera que cuando se abre desde la familia el conjunto de lo que son las relaciones sociales con todas las realidades naturales intermedias, lo que buscamos es la perfección de la propia persona y la perfección del conjunto, por lo tanto lo que llamamos el bien común. El bien común que no es el bienestar material. Desde el principio de la creación somos imagen y semejanza de Dios. Todo se organiza desde esa institución natural que es el matrimonio y la familia, que es el arquetipo de lo que tiene que ser la sociedad. ¿Cómo se organiza la sociedad? Como una familia. Es necesario que alguien gobierne en casa. Es necesario que alguien gobierne en la sociedad, pero desde principios. ¿Y cuáles son los principios? Los bienes naturales que uno recibe con el hecho de ser persona humana, de haber sido llamado segundo. ¿Y eso cómo se llama? Se llama ley natural. Hoy la ley natural ha sido totalmente olvidada, porque se trata de la participación de nuestro entendimiento, de nuestra razón, en la infinita sabiduría de Dios, que al crear ha ordenado todas las cosas. Por tanto, las cosas están ordenadas, y también nuestra libertad. Benedicto XVI en el Bundestag de Alemania. Es verdad, cuando él les habla allí en el Parlamento, ¿no? Es verdad que hay naturaleza, y es verdad que hay libertad. Hay ambas cosas. La libertad sigue un orden, porque si no, la libertad es un arma de destrucción masiva, te puede destruir. Si no sigue un orden, ¿cuál es ese orden? El que tú le quieras dar. El que las mayorías quieran darnos. El que este proceso de ideologización de la sociedad, reducida a individuos, y que, por la ideologización de las ideologías, cada vez estamos peor situados, no sabemos exactamente cómo afrontar ni nuestro presente ni nuestro futuro. No, hay un orden. Y esto es lo que ha hecho grande a España. Esto es lo que le ha dado contenido a la hispanidad. Llevar al otro mundo, digo los pueblos hermanos de Hispanoamérica, digo los pueblos de Filipinas, el norte de África, con Cisneros que a los 70 años embarca desde Cartagena y se va al norte de África, conquista Orán. Porque era consciente de lo que significaba afrontar la verdad de la persona, afrontar la sacralidad de la vida humana, afrontar la verdad de la vocación al amor desde el matrimonio y la unión conyugal, y afrontar el bien de lo que significa la familia y desde ahí la construcción social. Porque entienden que hacen promoción de la verdad objetiva, que es la única que puede encaminar a la libertad para que no se pierda. Hoy, por el eclipse de Dios, la inteligencia, el entendimiento, no quiere afrontar el tema de la verdad objetiva, menos todavía de la ley natural. Porque oscurecida la inteligencia por el eclipse de Dios, debilitada la razón por el pecado también, por mayor dificultad, el pecado de origen de nuestros propios pecados, no afronta el tema de la verdad y por tanto todo lo que establecemos es desde el reino de la opinión. Y por tanto, aunque vivamos en un espacio llamado Estado de Derecho y Democracia, no es más que un conjunto de individuos que, regidos por ideologías, hacen que entremos en un sistema de partidocracia donde no reina la verdad objetiva sobre lo que es la comunidad natural, sobre lo que es la persona, sobre lo que son los bienes de la persona, el matrimonio, la familia y aquello que construye el bien común. Nos hemos quedado sin edificio y esto no tiene respuesta. No tiene respuesta porque hoy nuestro sistema ha hecho alianza con el relativismo. Es verdad que han vencido Hobbes y Rousseau, pero no es el origen. El origen de la sociedad está en Dios, que ha creado al hombre para vivir en sociedad. El origen inmediato es la persona humana, que abierta desde el matrimonio y la familia, va generando hijos y entran en un espacio natural, con leyes objetivas. La causa eficiente de la sociedad es Dios, y la causa eficiente primera son las personas que viven en común, pero con los principios que rigen el bien de la persona. Insisto, la sacralidad de la vida, porque esto lo hace evidente. Es decir, un Estado de Derecho que acepta la muerte de los inocentes, provocada y establecida como algo que es justo a nuestras leyes, es decir, es la descomposición de todo el edificio. No preguntéis por más, todo lo que viene después es menos importante. Por tanto, estamos en una situación en la que yo digo que solo la
regeneración, vamos a hablar así, de los principios católicos que han inspirado a España, pueden ser una respuesta en el ámbito personal, en el ámbito de la vuelta a edificar el amor conyugal y, por tanto, la grandeza del matrimonio, el gran bien social que es la familia, y desde ahí inspirar todo lo demás, lo que es el trabajo o la actividad humana, lo que es las relaciones de unas instituciones con otras, lo que es el espacio educativo, lo que es el espacio de la comunicación, etcétera, etcétera. Todo desde los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, que no son simplemente recomendaciones morales, sino que son los principios que generan la posibilidad de que la sociedad camine en una dirección. ¿Cuál es? La dirección del bien común. ¿Y qué es el bien común? Porque esto todo queda, digamos, por el gran, diríamos, peligro de lo que es la manipulación del lenguaje, todo es subvertido. Hoy, del mismo modo que le llamamos al aborto la salud reproductiva, hablamos del Estado de Derecho, y claro, son palabras todas grandes, pero están todas ellas subvertidas, están vaciadas de contenido. Es el bien común al final. Bien común, si no responde a la integridad de la persona, que es a la vez corporal y espiritual, en una unidad sustantiva, que es la persona humana, no hace justicia a la persona. No se trata simplemente del bienestar material. Se trata de la integridad de la persona, por tanto, el bien común también tiene una dimensión trascendente, que tiene que hacerse cargo de la perfección de la persona y de todas las personas, procurando desde el ordenamiento de la sociedad, son sus leyes y el gobierno, todas aquellas cosas que hagan posible la perfección de la persona y la perfección de todas las personas. Y a eso tienen que responder todas y cada una de las instituciones. Un buen repaso de lo que es el principio de la doctrina social de la Iglesia nos vendría bien, porque hoy no hay inspiración para los partidos políticos. Sin esta realidad no hay inspiración, porque no es más que entrar en el juego de la partitocracia, donde todo se define por consensos de mayoría, para que una sociedad que es ideologizada, pero hay que limpiar la razón de todas las ideologías, al final va a votar más o menos encaminada por todos los grandes creadores de opiniones de masa. Por tanto, hay que quitar, diríamos, piezas para llegar al corazón de la realidad de las cosas y empezar desde el principio. A ver, ¿cuál es el origen de la persona humana? ¿Venimos desde la necesidad? ¿Venimos desde el azar? ¿Venimos desde la casualidad? ¿No tenemos ninguna identidad, solo la que quiera darle la libertad? ¿Es así y eso es verdad? Pues bueno, eso ha supuesto la muerte de la metafísica y también lo que significa el ocultamiento del principio de Dios creador. ¿Qué dice Juas Primas? Me dicen que ya debo acabar. ¿Qué dice Juas Primas respecto del reinado social de Jesucristo? Dice lo siguiente, por decir una pinceladita última. Es el gran principio de la doctrina social de la Iglesia. O sea, Cristo como hombre, tú eres rey, le dice Pilato, dice, tú lo dices, yo soy rey, y mi reino no es de este mundo. ¿Pero eso qué significa? Que es un reino espiritual, y lo es. Es un reino escatológico que llegará hasta el fin. Su reino no tendrá fin, decimos en los credos, en el Niceno Constantinopolitano. Pero es a la vez un reino que abarca nuestra inteligencia, soberanía sobre la verdad, porque Él es la verdad. Alcanza nuestra voluntad, porque ordena nuestra libertad hacia el bien, y el bien es Él. Él es el hombre, es la causa ejemplar de nosotros y la causa ejemplar de la sociedad. Cristo, como hombre, es la causa ejemplar de Juan Antonio que está hablando. Y como hombre, en todas sus dimensiones, es lo que inspira el bien social que hemos de procurar y que llamamos el bien común. Y desde ahí se va organizando también el gobierno sobre lo temporal. Esa dimensión que es la que desarrolla la doctrina social de la Iglesia. Sobre los individuos, dice el Papa Pío XI en la Juas Primas, y sobre las sociedades. Mientras no redescubramos esa realidad, no tenemos salida. Buscadla, que es como no tenemos salida. O sea, solo hay partitocracia, una democracia que ha hecho alianza con el relativismo y que una razón que no descubre la verdad, una libertad que está pervertida porque no sigue a lo que son los principios objetivos de la verdad, no llega más que al apagón de la conciencia moral. Es la sociedad nihilista en la cual nos encontramos. Última palabra. ¿Qué propongo yo? Redescubrir la esencia de España. España sin catolicismo no es España. Eso es otra realidad. Pero no hay ninguna otra nación que haya hecho realidad sustancial entre el catolicismo y lo que es la propia sociedad. Esto que lo hemos recibido como legado, que ahora la
realidad de los actos hacen que el sujeto esté desviado, no va a quitar lo que es la generación de la personalidad, o lo que es la persona, que es España, que es como una cuasi persona, lo podemos llamar así, que se define por el catolicismo. Para que, desde la ley natural, desde los principios objetivos de lo que es el ius, lo justo para la persona, lo que deriva de la justicia, podamos reemprender todo un camino lento, porque eso supone la evangelización de nuevo, supone el entrar otra vez a gestar y generar nuevos cristianos, nuevos matrimonios, nuevas familias cristianas, y desde ahí abrirnos con un horizonte de esperanza. 1700 años del Concilio de Nicea, presidido por un obispo español, Osio. 100 años de Quas Prima, la encíclica de Pío XI, que anuncia el reinado social de Jesucristo e introduce la fiesta de Cristo Rey. Pero también 75 años del dogma de la Asunción. Porque al final, lo único que hemos de hacer entre todos es acompañarnos para alcanzar la meta, que es la gloria del cielo. Y esta es la razón de nuestra esperanza, que nos hará caminar siempre seguros, con coraje martirial hasta el final, porque sabemos que la victoria ya se ha dado. Y por tanto, lo único que tenemos que hacer es colaborar con aquel que es el Rey de Reyes, Príncipe de las Naciones, que nos trae la verdadera salvación, que llama la gloria y el cielo con María Santísima y todo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, monseñor. Supongo que tenemos tiempo de preguntas. No sé si hay alguna por ahí. Sí. Exacto. Monseñor, primera pregunta. Se oye con frecuencia mi verdad, tu verdad, y nunca sé que mi mentira, nunca sé ni mentira ni tu mentira. ¿Por qué esa diferencia? Esto ya es preguntarse por la verdad y cómo alcanzarla. Cada entendimiento, la razón que llamamos la inteligencia, es la capacidad de la verdad, es el juicio. Esto es una botella. Si no lo sé, si lo tengo delante, incluso podría tener miedo a ver esto qué es, si me va a soltar o no. Pero el juicio hace que, reconociendo las características particulares de esta realidad, diga botella. Pero botella es esa y otras más. El principio de abstraer de las realidades concretas lo que es la normalidad de una botella. Esto es una botella. Sin ese juicio objetivo, la libertad no sabe dónde ir. Tenemos inteligencia para poder conocer la verdad. Con dificultad. Pero la Iglesia ha definido ya en el Concilio Vaticano I que incluso Dios puede ser conocido por la sola razón. Está dañada por el pecado, pero no hasta el extremo de que no pueda conocer la verdad. Si queréis, Fides et Ratio de Juan Pablo II es en reflexionar sobre este tema y sobre el campo de la moral, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Nosotros no podemos encaminar nuestra vida sin la verdad. Y tenemos el derecho y el deber de buscarla. Incluso buscar la religión verdadera. El deber de buscar la religión vera, la religión verdadera. Porque no se trata de entrar en el campo simplemente de la opinión. Para eso la inteligencia. Y eso es lo que hemos hecho siempre. Hoy hemos de afirmar, con toda la reflexión que hizo Juan Pablo II, que hizo en Benedicto XVI, que la gran crisis de esta sociedad es la crisis de la verdad. Por tanto, hemos de reemprender el camino y descubrir que Dios no solo es útil. Eso es lo que hubiera pasado si hubiera unido el anuncio de la fe cristiana con las religiones mediterráneas. Bueno, pues todas las religiones son útiles porque enseñan a las personas una serie de actos, una serie de ritos para que sean buenas personas. No. Estamos en el reino de la verdad. La Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Y por tanto hemos de afirmarla así. Un documento que hace más de 30 años, ahora los cumplimos, que es Dominus Jesus, Benedicto XVI, otra vez nos recuerda el principio de la religión verdadera, el reino de Cristo y la Iglesia, que es como incoar ese reino por medio de la Iglesia, pero no se trata de que no exista la verdad de Jesucristo. Es lo que le llevó a Henry Newman a la conversión del anglicanismo al catolicismo, porque buceó en los primeros siglos de la Iglesia, en los primeros concilios,
para descubrir la verdad. Que hoy hablar así es como, diríamos, dar un grito en medio de la sociedad porque nadie quiere aceptar estos planteamientos objetivos, no significa que no sean los que hacen justicia al corazón humano. Uno no puede vivir sin verdad. Uno no puede decir a una persona, oye, te quiero para esta tarde, pero mañana no lo sé. Pues eso no es el amor. Yo busco un amor verdadero. No puede decir, ahora puedes circular por la calle, pero mañana no sé si podrás. No, que no puede ser así. Porque necesitamos el juicio que dice esto es una botella, esto es un reloj, esta es una persona, esta es otra persona, vosotros sois persona, y si no, no podemos darle horizonte. Coge este, ¿no? Lo cambiamos. Yo creo que algo le pasa a ese. Bueno, pregunta para don Javier Montero. Aunque la he leído ya, la leo yo. Ha afirmado que para construir una sociedad hay que participar de los mismos valores esenciales. ¿Qué trascendencia cree que va a tener la creciente población musulmana que hay en Europa? Yo creo que la contestación a esta pregunta me va a permitir repescar una cosa que yo había insinuado, había dicho, pero no había acabado yo de perfilar. Y aquí me tomo yo mi venganza. He dicho que Del Vecchio decía, es imposible la convivencia en la sociedad si no se tiene una idea común de lo que es la naturaleza humana. Pero luego he tenido un primer párrafo que he dicho que había que retener, en donde se habla de los valores y de los sentimientos y de cómo las personas pueden discutir de los valores, pero no de los sentimientos. Aunque los valores, como dice también García Morente, depende un poco de cómo se percibe. Pero claro, una cosa es que haya diferencias en la percepción y otra cosa es que separemos completamente los valores y los sentimientos de una manera lógica, porque de una cosa se puede discutir y de la otra no. Digo que me voy a aprovechar de la pregunta porque evidentemente se contesta muy fácil diciendo que en la medida en que toda la, digamos, la presión demográfica venga de países principalmente maometanos, evidentemente plantea un problema, puesto que hay una diferencia radical en cuanto a las convicciones que son las que permiten construir la realidad social. Pero digo que me tomo mi venganza porque una de las cosas que Schuman plantea en la sencillez de comisión, parlamento y consejo es limitar, impedir la polarización para facilitar el diálogo. Claro, en el momento en el que tú tomas la decisión de que el parlamento sea elegido también por todos los ciudadanos europeos, se introduce una polarización, la polarización de cada país y la de Europa. Y eso perjudica muchísimo la seriedad del debate de aquello sencillo que planteaba Jean Monnet. Schuman sobre todo. Porque Schuman lo que dice es, yo quiero que haya una comisión que reciba las opiniones de los Estados miembros, que son los representantes del Estado miembro, que han sido elegidos, no es déficit democrático. Y luego tengo una asamblea que también ha sido elegida, puesto que a esa asamblea iban los que habían sido elegidos para los parlamentos de los Estados miembros. Luego no hay ningún déficit democrático. ¿Qué es lo que yo encuentro ahí? Una facilidad para el debate. Porque se debaten cosas concretas. La comisión lo que hace es estudiar los problemas que planteaba en su momento en la Unión Europea, en la Comunidad Europea, los problemas de la explotación de las riquezas comunes, y decía, ustedes han decidido esto implica esto, y entonces el Consejo de Ministros sabía que tenía que pronunciarse sobre algo concreto. Y entonces no había cuestión. El problema de la polarización
es que no se puede introducir en la política de una manera irresponsable, sino que hay que procurar sujetarse, en parte está relacionado con lo que ha expuesto Monseñor, que es la realidad, la importancia de la realidad. En el momento en el que proyectamos sentimientos, deformamos la realidad. Entonces, Schuman había discurrido mucho y había dicho, la única manera de asegurar la paz en Europa es que haya al menos algunos terrenos en los que los Estados miembros puedan, entre ellos, deliberar, discutir y decidir sobre algo tan importante como las fuentes de energía. Ahí, la Cámara era llamada Asamblea. Estaba elegida por los Estados miembros, puesto que eran representantes de los Estados, de los Cortes y de los Parlamentos. Y luego está el Consejo de Ministros, donde tenía voz el que había sido elegido en cada país. ¿Qué es lo que pasa? Que la Comisión era la que tenía realmente la vara de dirigir el debate y encaminarlo. Y era un debate que no estaba polarizado porque era un debate que estaba dirigido a una finalidad concreta. Y es absurdo el pretender que en política la clave está en la polarización. La polarización es, digamos, el elemento perturbador de la serenidad con la que se deben discutir los temas en política. O sea que son cosas diferentes. Me abstengo de una cosa que se me viene a la cabeza por la advertencia que se me ha hecho antes de coger el micrófono. O sea que no digo nada, pero simplemente por atender a la pregunta diré que el hecho de que no haya esas convicciones comunes dificulta extraordinariamente el que se tomen decisiones sobre, no digo yo ya, cosas como la de las fuentes de energía, que era lo que al principio hacía, sino que, como es natural, la Comisión Europea ha ido progresando y ha ido entrando en territorios mucho más conflictivos y mucho más difíciles. Y ahí, lógicamente, o se tienen condiciones comunes o, como dice Del Vecchio, no puede haber convivencia en la sociedad. Con el cronómetro nos queda 1 minuto y pico. Una que vale para los dos, una pregunta, yo creo, de las que me han pasado es, les preguntan por aquí, ¿sería oportuna la presencia de Dios en el orden constitucional? ¿O es suficiente con el respeto de la vida, la familia y la educación de los padres? ¿Cualquiera de los dos o los dos? O sea, Dios no es solamente útil, sino que es indispensable. Benedicto XVI, Caritas Superior. Que una constitución en nombre de Dios ya me quita todo lo que pueda significar el principio del orden de la sabiduría de Dios. Por tanto, nos quedamos a mente de lo que construyamos. Pues yo solamente quiero hacer una postilla porque he leído una conferencia de un familiar, de un militar que ha trabajado en el Instituto de Estudios Estratégicos, que tiene, la conferencia se refiere precisamente a todo el problema militar, pero tiene una frase que viene muy a pelo a lo que se habla. La historia nos enseña que en el pasado la religión fue la clave de todas las culturas y civilizaciones. La creencia sostuvo el ethos que les dio vida y sentido. Europa, siendo original por su condición de civilización de ideas, las configuró por la inspiración del cristianismo. Sin embargo, el nuevo experimento europeo es una experiencia insólita que pretende no solo prescindir de la religión, sino hacer de su rechazo fuente esencial de identidad como nueva civilización. Fuerte. ¿Tenemos más tiempo? No, que cambiamos de mesa. Pues entonces no, ya no tenemos más tiempo. Así que damos paso a la siguiente mesa.